saludo en nombre de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Manny Mellizo y que sepáis que este directo, luego lo podéis compartir en diferido con quien queráis. De hecho, bueno, es que podéis compartirlo, bueno, es que iba a decir ya, como suelo decir, con vuestros compañeros, vuestros amigos, vuestras parejas, vuestra familia, vuestros abuelos, vuestros tías, con quien queráis, que es importante que lo compartáis porque este tema que va a venir es súper interesante. Yo ya he tenido la oportunidad de poder hablar con este especialista en otra ocasión y es, como se dice aquí en España, es un crack. Va a hablarnos de qué, va a hablarnos del inconsciente y qué dice tu casa de ti. Toma ya, ¿eh? ¿Quién nos lo va a dar? Miguel Ángel Gutiérrez. Y Miguel Ángel Gutiérrez es terapeuta holístico, especialista en interpretar los códigos del inconsciente. Por último, antes de darle paso a este súper tema, súper interesante, pasando, os recuerdo perdonad, dicen por ahí que estamos en Mercurio retrógrado, yo ya no sé, pero bueno, estamos aquí con cosas inconscientes también. Las preguntas, el símbolo de interrogación y el bocadillito ese ahí hacer las preguntas para que nos las pueda contestar con mucha amabilidad Miguel Ángel. Así que vamos a darle paso, que yo no quiero quitarle más tiempo porque de verdad es una persona muy, o sea, interesante. Así que Miguel, ven aquí con nosotros y con nosotras, estamos esperándote para que nos hables de esto, ¿no? De qué dice tu casa de ti, el inconsciente. Hola, Miguel Ángel. Miguel Ángel, vamos a ver, se está conectando, o estamos conectando todavía. Sí, no sé si logres escucharme. A ver, ahora te escucho, ahora te A escucho. ver, Aunque se te ha quedado la imagen estática. está. Ahí, ¿me Mira, escuchas? si quieres, te escucho, pero sigue con la imagen estática. Así que vamos a hacer una cosa, ¿vale? No sé. Salte un momentito y volvemos a conectar. Y mientras yo sigo diciendo cosas bonitas de ti. Bueno, que sepáis que podéis echar un vistazo, mientras Miguel Ángel se vuelve a conectar, podéis echar un vistazo al anterior directo que tuvimos con Miguel Ángel Gutiérrez, de que él nos habló de lo que dicen las marcas de las cosas que compramos de cada uno de nosotros. Y bueno, nos estuvo hablando de concretamente varias cosas en concreto, así que hoy le vamos a tenemos el placer de que nos hable de lo que yo ya, por favor, bueno, espero que no se vea demasiado el desorden que tengo en mi casa. eh, en mi habitación, por lo menos ahí se ve una guitarra, una plantita, una pantalla en negro. Esas lucecitas antes funcionaban, hay que arreglarlas. Hola, 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 ¿qué ahora tal, Manny? sí. Sí, oye, eso que decías del Mercurio retrógrado, creo que hace a veces sus ¿Qué? travesuras, ¿no? Algo que sí, ¿verdad? Sí. Oye, pues encantado nuevamente de estar en este espacio. Muchísimas gracias nuevamente por estar, por abrirnos el corazón y la línea para todas las demás personas que quizá también están buscando respuestas. Mil gracias, Manny. Gracias a ti, de verdad, por venir otra vez y hablarnos de este tema. Yo ya estoy con ganas de que nos cuentes, ¿eh? A ver, porque tengo aquí cosas para apuntar y todo para que no se me pase nada. Así que yo te escucho. Claro que sí. Te Bueno, escuchamos. pues mira, como bien decías, que sí te alcancé a escuchar que les comentabas a todas las personas que se están conectando que en una ocasión anterior estábamos hablando acerca, pues, de cómo nuestro inconsciente a través de todo lo que elegimos siempre está hablando de nosotros, ¿no? De las marcas que utilizamos, de Mm. ropa, de cómo elegimos un coche, del por qué todo es afuera de nosotros y también dentro está expresándonos siempre un fractal de nosotros. Un buen amigo decía, oye, es muy bueno conocer y tomar conciencia de aquellas cosas que nos están hablando de nosotros como un espejo, Mm, porque esa es una de las mm. características del inconsciente, ¿no? Que no reconoce al otro. Siempre nos estamos Claro. mirando en los demás y en todo lo que elegimos en nuestra vida de forma interna. Entonces, qué padre o qué bueno
mirar todo allá afuera para que antes de que somaticemos en el cuerpo, pues hacer un cambio y no nos agarre desprevenidos, ¿no? Y el día de hoy, pues me encantaría compartir este tema de qué significa y de qué habla nuestra casa, porque muchas veces también hay áreas de nuestra casa que nos están diciendo como una extensión Mm, de nosotros, de nuestra propia vida, y cuando tengamos ese lenguaje e identificarlo, pues obviamente cambiarlo para no permitir que se siga generando todavía un caos mucho más grande, ¿no? Y bueno, mm. mira, vamos como de lo general a lo particular. La casa Ok. como tal, si podemos asociarlo o visualizarlo, pues date cuenta que es nuestra casa, y nuestra primer casa como seres humanos fue el útero de nuestra madre. Entonces, Mm, de alguna forma, esta casa de nosotros representa ese útero, ¿no? Ahora, si ya vamos y vamos desglosando las áreas de nuestra casa, número uno, y una área súper importante es la cocina. La cocina es aquella área en donde todo lo que pase ahí fuera de lo normal, extraordinario. De hecho, la vez pasada que estábamos hablando acerca de las marcas, de cómo las elegimos, decíamos una pauta muy importante, y es que todo lo que se te repite más de una vez es un programa. Todo lo que ajá, está ocurriendo ajá. una y otra vez, hay que poner atención aquí. Entonces, no me refiero a que, por ejemplo, si en algún momento se te rompió un plato en la cocina, ya quieres significa algo. No, tampoco hay que ser tan, tan obvios. Recuerdo que en una de las clases que tenía en un taller que di, me decía una alumna, porque hicimos como un psicorritual con miel, ¿no? Entonces en la Mm, siguiente clase me dice, oye Miguel, pues estoy muy intrigada porque dejé un vaso esto lleno de miel y pues lo dejé destapado y tenía lleno de hormigas. ¿Y qué significa? Yo le decía, bueno, que dejaste abierto el vaso. O sea, sí es importante como que entender que obviamente hay principios de acción-reacción que son mm, muy evidentes, ¿no? Como por ejemplo que si dejas el bote lleno de basura y si no lo limpias, pues evidentemente te vas a llenar de cucarachas o te vas a llenar de ratas, pero a lo mejor no significa algo extraordinario, pero si tú quitas mm, y eres muy cuidadoso y limpias tu casa, limpias el bote de la cocina y de todas maneras tienes ratas, aquí hay que poner atención porque esto es un mm, exceso. Aquí hay que mm, ver qué está sucediendo desde la mente inconsciente. mm. Entonces, la cocina está asociada con la parte de la prosperidad, con la parte de la abundancia, está relacionado con las Ok. cuestiones del dinero, ¿sí? Porque no sé si lo ubiquemos, pero si nos remontamos a tiempos pues mucho más ancestrales, pues anteriormente, cuando no teníamos más que casas o vivíamos en nuestras cuevas, pues no había una cocina, ¿no? Pues donde quiera había un fogoncito o había Claro. una, ¿cómo se llama? Poníamos leña Mm, y ahí cocinábamos, ¿no? Pero para nuestra mente inconsciente, el sobrevivir está muy relacionado con lo que nosotros ahora le hemos dado el valor al dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues si ahí hay un tema, si se me cuartea las paredes de la cocina, si se me rompe el piso, si las losas de las paredes de pronto están dañadas, si de pronto tengo una plaga, porque también vamos a hablar ahorita muy brevemente también de las plagas, están dentro de este espacio, está diciendo, está señalando que hay que poner atención en nuestras preocupaciones. Me decía una ok. persona, oye, pues está muy bien eso de que tú me digas que la cocina significa eso, ¿no? Entonces yo le decía, yo no soy un experto en Feng Shui, por ejemplo, pero en la cocina hay dos elementos muy importantes, que es el fuego y el agua. Y entonces Total. yo le decía, ¿sabes qué? Es muy importante que tomes conciencia de qué es lo que te está diciendo, pero luego tomes acción para poderla sanar. También funciona la cuestión energética, ¿no? De decir, ok, mira, ya logro identificar que yo tengo como mucho Mm, miedo de quedarme sin trabajo y entonces se está manifestando eso especialmente en la cocina. Bueno, ujú, entonces tengo que hacer acción en algo. A lo mejor tendré que mm, buscar una actividad extra, tendré que buscar otro trabajo para que entonces ya esa acción que haga diferente se vea reflejado en aquella parte de mi cocina o de mi casa, mm, ¿no? En segundo lugar, podríamos hablar de la recámara principal, donde obviamente, pues, no sé, los padres viven
o la pareja vive si todavía no tienen niños, ¿no? Y esto estaría hablando, es muy obvio, de las relaciones de pareja, de Mm, conflictos de intimidad, ¿sabes? Es muy obvio, ¿sí? O sea, pues, ¿qué pasa en esa habitación? Pues entonces es también lo que está expresando afuera, de alguna forma, internamente, habla exactamente de lo mismo. pero está bien que lo recuerdes, ¿eh? Es obvio, pero está bien que lo recuerdes porque por eso yo me río, ¿eh? Porque de pronto es como, claro. Sí, y luego podemos hablar de otra área muy importante y es del baño. El Mm, baño está relacionado íntimamente también con algo íntimo y también está relacionado con la limpieza, ok. pero en especial hay algo pasa en el baño. Y eso tiene que ver con que al final, llámese que te estás bañando o llámese que uno va a hacer sus necesidades en el baño, está hablando de desalojo. Y Claro. si se tapa el baño o si algo pasa en el baño, estamos hablando que hay un conflicto de sentirnos sucios, de sentirnos con mucha culpa y sobre todo de esta imposibilidad de dejar ir las cosas, ¿sabes? Las cosas Mm, sucias. Relaciones ok. tóxicas, personas tóxicas, situaciones que me siguen dando dolor y suciedad pues, en mi vida. Entonces, eso a grandes rasgos está relacionado con el baño. Hablemos de las personas que tienen un estudio o también una oficina dentro de la casa, Ujú, pues está relacionada con mi profesión, obviamente, y con la intelectualidad. Entonces, ok. cuando algo sucede en las paredes, en el piso, que se guarda humedad o hay algo que me está diciendo mi casa que no está en orden en esta parte, es como decir, ¿sabes qué? No estoy teniendo la suficiente creatividad, los pensamientos, estoy atorado, estoy ciclado, estoy bloqueado Ujú, mentalmente y entonces ok. ahí se puede llegar a manifestar algún tipo de situación, ¿no? En mi estudio o en la oficina. Luego, hablemos también de la terraza, que luego también Mm, solemos tener en casa una importante, terraza, sí, sí. o el jardín, y esto estaría relacionado con la espiritualidad de alguna forma, con mi Ok. contacto, porque es esta parte esencial donde yo tengo contacto con las plantas o con el exterior, ¿no? Entonces es como mi interior asociándome al exterior. Entonces está relacionado con la espiritualidad. Ok. Luego, ¿qué otro? Bueno, el comedor, muy importante. Ajá. Pues es como que la sección de la casa que le sigue a la cocina. Y pues esta Claro. parte estaría hablando de conflictos en las relaciones interpersonales de la familia, ¿no? Entonces, Ok. bueno, si algo sucede en el comedor, hay que prestar atención en esta parte de nuestra casa. También otra parte importante es la sala. Y cuando hay conflictos, cuando hay situaciones que se La mueven sala en que la sala, a qué te refieres, disculpa, el Miguel comedor es Ángel. donde está, no sé si en España sea lo mismo, es Sí, la parte comedor. donde está el sofá, y donde está quizá a veces la sala de Sí, estar, no sé cómo se diga en sí, España. sí, sí, ese, Sí, comedor. vale, es que acá el comedor es como solamente la mesa esta donde llevamos y cenamos y todo, y la Ah, sala, ok. bueno, al menos acá en México, es esta sección en donde está, que no es donde comemos, sino que donde convivimos, ¿no? Donde está los Ok, muebles, estos, los sillones, hay ok, veces que ok, la como la mayoría sala de tenemos estar. la sala de estar, ¿no? Es más Mm, o mm. menos. Es un poco diferente, ¿no? Porque normalmente ahí estamos para platicar, para ver televisión, etcétera, donde recibimos normalmente a los invitados cuando todavía no vamos Vale, al comedor, ¿no? A esa área me sal- refiero. Y cuando hay temas en esta área, estaríamos hablando de un miedo sí. o de conflictos a no sentirnos que pertenecemos o que no encajamos, o Ok, también con conflictos de no sentirnos con libertad porque ok, justamente es aquí donde compartimos. Entonces, si yo siento que los demás me están privando de lo que yo quiero expresar, puede estarse reflejando pues en este espacio, ¿no? Ahora, eso es de lo más grande, ahora vamos de lo general a lo particular. ok. Hablemos, por ejemplo, ya además de estos espacios, estaríamos hablando también, como por ejemplo, en todos los lugares de la casa hay luz, ¿sí? Ujú, Entonces, cuando hay un tema de que a mí, y te lo digo por experiencia, porque hubo una ocasión en que yo tuve que cambiar de la casa,
tres veces ¿sabes? El foco, la luz, ¿no? Porque apenas lo ponía y luego se fundía. Y tú dices, bueno, pues claro, de forma consciente, mecánica y normal, pues a lo mejor está haciendo un cortocircuito, Mm, especialmente en esa habitación está sobrecargado y probablemente, ¿no? Pero ese es el lenguaje que se puede leer desde el consciente, pero desde el inconsciente también de alguna forma está relacionado con que luz, a nivel arquetípico inconsciente, tiene que ujú. ver con el padre, ¿sí? Ok, O con la energía masculina. De hecho, ok. simbólicamente, si te das cuenta, la luz para nosotros sería dentro de una casa, pues sería el sol, sería un pequeño Claro. solecito que nos está generando esta claridad para poder ver. Ok. Entonces, estaría relacionado con eso, o con papá, o con la energía masculina, con conflictos de esos temas, o también una parte muy importante que está asociado es con la alegría, ¿sí? Ok. Porque de alguna forma la luz, con contrario a la oscuridad, está relacionado íntimamente con la energía de la alegría. Ahora, hablemos de otra cosa que puede suceder con conflictos dentro de nuestra casa, que es el agua. Y el agua, creo que no me acuerdo si la sesión anterior lo hablamos, pero a nivel Mm, simbólico siempre está asociado a las ah, emociones, ¿sí? De mm, alguna manera, ¿por qué? Pues si te das cuenta, cuando nosotros, bueno, no sé, tenemos incluso alegría, mucha euforia de esta emocionalidad interna, pues luego nos da por llorar y botar agua, ¿no? El agua de alguna forma está relacionado con las emociones. Creo que te lo mencioné en el ejemplo sí, ese que te decía del ancla, ¿no? sí, sí. De la marca de un ancla, etcétera. Mm, Entonces, todos los conflictos en nuestra casa con respecto al agua, es decir, que se estanca, que hay conflictos de que no llega, está relacionado con las emociones, pero también con otra cosa, con el dinero. De ah, hecho, ok. nosotros lo decimos, ¿no? Ah, no fluye, o sea, no tengo fluidez en este momento. Entonces, hay que revisar qué cosa o desde dónde nos estamos sintiendo carentes que se está manifestando pues en el agua. Luego, hablando de temas de agua, pues por donde corre el agua estarían las tuberías, ¿no? Entonces, nada más que las tuberías, si te das cuenta, es ya no el fluir, sino si hay un estancamiento, estaría hablando de una acumulación emocional o de una sensación de indignación o de una sensación de humillación. Entonces, por eso de esta manera se bloquean pues estas tuberías. Ok. Luego, de otro elemento importante en nuestra casa, hablemos del gas. El gas, si te fijas, cuando nosotros calentamos el agua Mm, y viene a un punto de ebullición, viene una transformación, ¿no? Normalmente siempre cuando nosotros sometemos, eh, hay un cambio de estados, de un sólido a gaseoso normalmente, y cuando tenemos conflictos con el gas en nuestra casa, habría un tema de transformación, o sea, conflictos de transformación. Esto principalmente estaría hablando, o sea, de transformar en algo, y también asociado con explosividad, porque es obvio, ¿no? ok. O sea, es decir, aquí hay mucho enojo normalmente, Mm, y creo que lo comenté el live pasado, hablando de arquetipos, siempre hay un arquetipo de luz y uno de sombra, ¿no? O sea, mm, ejemplo, cuando nosotros tenemos un conflicto en nuestra vida de mm, abandono, el abandono, para que se dé el abandono, necesita haber un abandonador. Entonces, el claro. conflicto siempre es polarizado. En este sentido, podría ser, ok, hay mucha explosividad o a la gente que está en esta casa le hace falta esa chispa para, ¿sabes?, tener pasión por hacer lo que quiere. O Ah, sea, puede claro. significar las Claro. dos cosas, ¿sí? Ah, qué Bueno, bueno eso, ¿eh? Eso también, ese matiz. sí, y las paredes de nuestra casa, y Ok. obviamente en cualquier área de las que hemos estado hablando, estaría hablando especialmente de las creencias. Mm, Entonces, por ejemplo, si se cuartean, bueno, entonces está diciendo que tenemos la sensación de que se están desmoronando nuestras creencias, ¿no? Que hay claro. necesidad de, obviamente, transformarlas.
O Ah, cuando claro. hay moho, ¿no? Que esto es la humedad Mm, en las paredes internas, evidentemente está hablando de nos estamos sintiendo ahogados, o sea, mm. emocionalmente, ¿no? De hecho, justo uno de Entendiendo. los... Ujú. No, perdón, uno de los comentarios preguntaba justo eso. Si las paredes están húmedas, con manchas de agua y tal, de justo lo que Ujú. estás diciendo, ¿eh? Sí, exactamente, me siento ahogado. O sea, hay Mm, mucha emocionalidad en el cuarto o en relación al cuarto donde se esté manifestando o pues en toda la casa, ¿no? O en los miembros de la mm, casa. mm. Luego, otra parte importante de cada habitación o de cada estancia, usualmente hay puertas. Y las puertas tienen un sentido muy obvio. Si te fijas, son los límites perimetrales de cada cuarto. Entonces estaría hablando de un conflicto con saber poner Ah, límites. ok. Claro, dejar la puerta abierta, Claro, cerrada. dejar la puerta abierta, entra cualquiera, ¿sí? Total. Luego, tenemos también otra parte importante dentro de nuestra casa y obviamente en las diferentes estancias, que es el techo. Y el Ok. techo, a diferencia del piso, porque son, digamos, simbolismos antagonistas, Ujú, mientras que el piso está relacionado, al final de cuentas es una especie de pared, pero está relacionado con creencias estructurales y ok. cuando obviamente hay conflictos ahí es mi capacidad de reinventarme. Entonces está asociado como al pasado. Con respecto al techo, que es lo contrario, estaríamos hablando del futuro, es decir, Mm, de que siento que tengo problemas o inseguridad en el futuro, de lo que viene, porque eso es lo que mm, me protege, ¿sí? Es mm, lo que está arriba. Entonces sería lo mm. contrario al piso. Qué Ahora, bueno, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, y también otra de las cosas que me gustaría hablar, que, por ejemplo, en la casa, otro de los conflictos que se suelen manifestar muy común es como el desorden, ¿no? Ya lo hablaba Mari Kondo, ¿no? Que es buenísima para hablar del orden en nuestra casa, de cómo también incluso es un reflejo de nosotros, pero principalmente cuando tenemos digamos, esta forma no sana de estar en nuestra casa, que tenemos cosas desordenadas, siempre estaría hablando de nuestro miedo, está hablando del Mm, miedo y especialmente podríamos decir que es como esta, eh, este caos que nos permitimos tener y no enfrentamos. O sea, por ejemplo, son conflictos de procrastinación ok. y también el desorden es muchas veces porque acumulamos cosas. Ya, Entonces, el acumular cosas está hablando ya. inconscientemente, ¿sí? De que yo tengo un poco de inseguridad. Es decir, no me desprendo de estas cosas porque Mm, qué tal si ya no las tengo o no voy a mm, tener mm, más. Entonces, genero mm, ahí acumulación. En México decimos, tienes un montón de tiliches, o sea, tienes un montón de cosas acumuladas que no les pones un orden y esto estaría hablando de un aspecto no sano de mm, nuestra casa, ¿no? mm. Y por último, a mí me encantaría compartir algo, que es, Manny, las plagas, ¿sí? Que Ok. también suceden en nuestra casa y que denotarían algún conflicto o algún estado emocional de caos. Y también es muy obvio a veces leerlas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de las hormigas. Y vuelvo y repito, si tú de pronto ya limpiaste tu casa y no dejaste migas de pan, porque si las dejaste, pues es obvio que vas a tener, ¿no? Pero si ya tú hiciste una limpieza que como es adentro hacia afuera, es una forma de respeto y de forma de amarse a uno mismo, tener su casa limpia, pero si siguen insistiendo, las hormigas estaría hablando particularmente de estados de tristeza. Entonces, es una toma de conciencia para poderla cambiar. Y también una cosa muy importante que significan las hormigas y es la paciencia. Yo no sé si tú has visto en cómo las hormigas hacen los agujeritos y taladran una pared pues, enorme, ¿no? Y pueden pasar de un lugar al otro. Entonces, obviamente, estamos hablando nuevamente arquetípicamente, pudiera estar significando Mm, las dos polaridades, es decir, falta de paciencia, ¿no? O mm, exceso de paciencia. O sea, muévete, ¿no?
Porque las hormiguitas tienen mucha paciencia y lo hacen, se mueren. Wow, sí, sí. Un Sí, trabajo, unas trabajadoras natas, ¿eh? Total. sí, totalmente. Bueno, y luego también tenemos otra plaga que son las ratas. Las Ok. ratas, pudiéramos hablar principalmente de conflictos de traición, ¿sí? Cuando yo me siento traicionado. Ahora, ¿cómo puedo trabajar este tema? En realidad no existe la traición. Es mi Mm, creencia, ¿sí? De que alguien está haciéndome daño. mm, Entonces, si yo quiero dejar de tener estos animalitos en casa, lo que tengo que hacer es, obviamente, perdonarme a mí y mm, también de alguna forma perdonar a esa persona que sentí que me mm, traicionó. En realidad nunca se hubiera generado si yo hubiera entendido que también yo fui partícipe y yo fui a lo mejor permisivo o no supe leer los mensajes previamente para que esto sucediera. Entonces, es también como una parte de, oye, voy a tomar conciencia, ¿sí? Y también saber que yo soy parte responsable de lo que está sucediendo. Cuando yo hago ese cambio de conciencia, entonces obviamente se van a dejar de manifestar esos mm, animalitos en nuestra casa. Luego mm. tenemos también las famosas moscas, ¿no? Porque también son Las bichitos que moscas. luego sí son durísimos de quitar. Y esto está hablando de dos principales cosas. Una es el yo sentirme en un ambiente tóxico. De hecho, si te fijas, ¿qué hacen? ¿Cuál es la particularidad de las moscas con respecto a otro animal? Que por cierto, eso nos da mucho asco. Es que estas van tras los desechos. O sea, hay Mm, cosa sucia, hay mierdero, hay y ahí hay vómito, moscas. hay toda esa cosa de suciedad y ellas van ahí, ¿no? Eso es como que van y se lo comen. Entonces esto está hablando de la toxicidad que hay en nuestra casa y también una cosa muy importante es el sentirme vulnerable, ¿sí? Porque también eso es una de las cosas que nos hace una mosca, ¿no? O sea, por más que, por dónde se metió y es como un bichito tan chiquito y vuela, que vaya, a veces son como difíciles de acabar, ¿no? Entonces también es importante tomar conciencia desde dónde yo me estoy sintiendo vulnerable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer un cambio, ¿no? Buscar en mí un recurso interno, permitirme tener un poco más de seguridad, ¿no? Hacer algo al respecto para cambiarlo. Mm, Llámese con alguna persona, mm, como poniendo límites, ¿no? Como poner límites, mm. o quizá hacer un cambio radical en lo que estoy haciendo. Y bueno, No, sí, disculpa. sí, no sé si quieres, queda todavía alguna plaga, pero si quieres también, porque hay varias preguntas y estamos con el tiempo ¿Tienen tiempo? ahí Sí, entonces limitadillo. damos un espacio para preguntas. Venga, vale, vamos ahí con algunas preguntitas que hay aquí, varias, ¿eh? Muy bien, dice, por ejemplo, ¿qué ocurre? Lorena González te pregunta, ¿qué ocurre cuando hay un incendio dentro de la casa y se quema? ¿O si ha ocurrido alrededor de tu casa y casi se te quema la casa? Mira, normalmente siempre que hay un incendio está hablando de muchísimo enojo. O sea, esto es un exceso. Una cosa es que vaya, no sé, tú haciendo una pastita y le pongas el vino tinto y ya sabes que sale el vino blanco, pues, y hace una llamarada, pues, y pues es normal. Pero un exceso, cuando ya de pronto sale una chispa de un contacto o se te Ya. quema la plancha o qué sé yo, eso está hablando, dependiendo de dónde salga ese incendio. Acuérdate, ya leímos la parte de la casa, qué significa. Entonces no es lo mismo que salga una chispa de la cocina a que salga una chispa del baño, porque tiene una connotación distinta. Pero el fuego, a su vez, está hablando de explosividad, está hablando pues de enojo, es un exceso de ira. Ok. Dicen, por ahí hay unos comentarios que dice que este directo se merece una segunda parte Sí. para que pueda seguir. De hecho, mira, una de las preguntas que nos hace Solana de Argentina pregunta, seguro que a lo mejor eran alguna de las plagas que te faltaban, aquí sí que si quieres Sí. les podemos contestar. Y dice, ¿qué Ajá. significa tener cucarachas y alacranes en la cocina? Aparecen los alacranes todos los veranos y me da miedo por mis mascotas, son de los venenosos. Sí, sí, sí. Bueno, mira, las cucarachas hablan de dos cosas principalmente. Una es procrastinar los sueños y la otra Ok. es tener una actitud de mucho miedo ante la vida, porque eso es lo que nos generan. ¿Sí? Y vamos a ver con otra pregunta. Ujú. Mira, de hecho hay una que justo has explicado, además me parece muy curioso porque estaba escribiendo
y pensaba que ibas a decir, era sobre el agua, ¿no? Y yo iba a escribir de forma automática como emociones. Y luego has dicho el dinero. Y cuando me he dado cuenta, he visto que estaba escribiendo dinero. Así que fíjate el inconsciente, cómo está actuando. Están conectados, sí. Sí, hay una de las preguntas que dice, si quieres recalcarla así, como para recordar a la gente, a la audiencia, dice, ¿dónde estaría la parte del dinero? Porque puede estar en varias, a lo mejor. O... Sí, principalmente vamos a tener conflictos en la cocina o Sí. en el agua, en cualquier parte de las, llámese de las tuberías, como por ejemplo cuando en el baño no se logra ir la suciedad, o está Mm, estancado por el cabello que luego estamos tirando cuando nos aseamos, estaría hablando también o una de dos, o de esas emociones estancadas, o mi sensación que ya me siento, sabes, hasta la coronilla, de que no puedo resolver un tema de fluidez. O sea, estoy atascado. mm, qué bueno, ¿eh? Es que aquí hay mucha chicha, ¿eh? Por eso dicen que hay que hacer una segunda parte, así que esperamos verte en otra segunda parte, pero Sí, vamos a ver si sí. quieres con una última pregunta que hay aquí que también nos la hace Ali desde España y dice, ¿qué significa? Porque claro, también es que, como dices, es que hay tanto que se puede profundizar, ¿qué significa la necesidad de tener casi toda la casa, la necesidad, de tener casi toda la casa con la decoración en blanco? Gracias. Bueno, mira, llámese que yo tenga esa necesidad en blanco o incluso limpio, que también es como a veces una obsesión, eso es un exceso. Y esto ya me pasaría a otro tema que está relacionado con el transgeneracional, ¿no? Y que Mm, seguramente nos vamos a encontrar con memorias de una noción de suciedad. Es decir, pues no sé, me voy a atrever a decir cosas así como muy extremas, como que hubo temas de prostitución en mi árbol porque eso es sucio, que uno de los abuelos llegó a tener algo que ver, un abuso con alguno de los miembros de la casa. O sea, de alguna manera, mi, ¿cómo se llama? Mi necesidad de reparar a nivel del péndulo mm, es tener todo blanco, ya, ¿sí? claro. Entonces hay que mirar, ya eso es un tema más bien de transgeneracional que también podemos tocarlo en alguna Sí, otra por favor, ocasión. Sí, por favor. De hecho, mira, una de las preguntas que han hecho es ¿dónde se puede volver a ver esto? Lo podéis ver ahora justo cuando terminemos, lo podéis rever, lo podéis compartir con vuestra familia, que yo creo que es un tema muy interesante. Y Miguel Ángel, yo creo que te voy a pedir, si puedes, si no te convocamos nosotros, convócate, autoconvócate para en las venir redes. Sí. para hablar de esto de lo transgeneracional, ¿eh? Que eso ahí también deberíamos de hacer en realidad una contigo que sea como de más de, yo creo, bueno, más de una hora, por lo menos mínimo de una hora como para poder hablar de esto, que es Claro. muy, muy profundo. Y la gente está ahí, vamos, con ganas, están preguntando, oye, ¿y si son babosas? ¿Y si son los bichos bola? Bueno, mira, no, aquí estoy viendo, si me lo permites, Manny, que están, ya van Sí, como tres personas que veo que pusieron de alacranes. sí, Ok, eso es. todo lo que sea ponzoña, o sea, es decir, o que me inyectan veneno o me Ujú. extraen, como por ejemplo estas que se llaman chinches, ¿no? No sé cómo Ok. se dicen en España si se llaman chinches, Sí, creo que pero también se le llama chinches. está hablando justo de polaridad, porque el veneno del alacrán me lo inyecta, pero el de la chinche me extrae. Ujú, Hablando y asociando con biodescodificación, las chinches que chupan la sangre, ujú. la sangre está íntimamente relacionado con el concepto de familia. Entonces, el Ok. tener chinches es, mi familia me extrae, o Ah, sea, se aprovechan de mí. Esa es la noción que tengo. Cosa contraria con los alacranes, es porque también va al final de cuentas a la sangre. Y claro. una de las cosas que hace el veneno normalmente es paralizar el sistema nervioso central, ¿cierto? O sea, normalmente tengo problemas con eso. Entonces eso significaría que yo me estoy sintiendo atacado constantemente. O sea, que yo soy Mm, una persona que me trago literal el veneno de los demás. ujú, Y no ujú. lo digo, ¿sabes? No me defiendo. Porque yo ante un bichito como un alacrán, usualmente no tengo esta capacidad de poderme defender. Me pica y tengo que ir de inmediato al hospital para poderme poner un antiveneno, ¿sabes? Me ha hecho mucha gracia porque cuando estabas diciendo con el tema de la familia, ha habido uno de, de los comentarios que ha dicho, se incluyen también a las suegras.
Sí, también. También, ¿no? Son parte de, es la familia extendida. Ok. Muy bien, pues Miguel Ángel, vamos a dejarlo aquí, pero Encantado, estamos man. aquí con ganas de poder volver otra vez a hablar de esto del inconsciente, que es un mundo, como explicaste en el primero que decías, que es infinito, ¿no? Es como, bueno, es bueno, transpersonal, atemporal, todo esto, y, y muy interesante. Y te agradezco que vengas aquí, que nos des toda esta información, de verdad, y que lo hagas también así, con esta apertura y esta disponibilidad, y a toda la gente que estéis aquí súper activos. Muchísimas gracias, Muchísimas todos. gracias, Manny. Un abrazote a todos. Un Gracias, abrazo hasta muy la próxima. grande, Miguel Ángel. Chao. Seguidle, Miguel Ángel Gutiérrez. Sí, Miguel Ángel Bueno, Inza, pues chao. Pues entonces nada, ya simplemente entonces ya nosotros vamos a dejar aquí y os recordamos que entonces Miguel Ángel Gutiérrez, Miguel Ángel Insta, eh, eh, sino que también a Mindalia, ¿vale? Entonces seguir a Mindalia para que podáis volver a verle y así podéis traerle aquí otra vez a Miguel Ángel, que vamos, muy interesante esto de que está hablando. Hay que poner atención en las casas, en lo interior, en el exterior. Y próxima fecha no lo sabemos, pero lo veréis. Si seguís en Mindalia, lo veréis. Podéis seguirnos en las redes sociales, seguirnos en nuestro canal de YouTube y también podéis hacer donaciones, si queréis, en mindaliatelevisión.com. Y ya con esto nos vamos, ya vamos a terminar. Muchísimas gracias a toda la gente que habéis estado ahí presente y muy buenas noches o buenos días, como siempre digo, si acaso estáis en el otro lado del mundo, si es que hay otro lado del mundo. Estamos en el mismo mundo, ¿no? Así que bueno, buenas noches o buenos días. Chao. Ya le invitaremos, ya le invitaremos. Yo, y si puedo hablar con él también. Chao.